¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy hay más pueblo con el chavismo que con la oposición. No es cierto que como consecuencia de la profunda crisis económica el chavismo esté disminuido o peor aún, derrotado o agotado. Todo lo contrario. 36% de los venezolanos simpatiza con el PSUV y 40% apoya mucho o algo al gobierno bolivariano. 41% de los venezolanos se autodefine como chavista. 60% preferiría que el presidente Maduro resolviera, aunque fuese en parte, los problemas económicos del país antes que viniera un gobierno de oposición. 65% de los venezolanos prefiere hacer más productivo y eficiente el modelo económico socialista, contra 31% que se inclina por cambiar el modelo socialista por uno capitalista. Entre tanto, 73% de los venezolanos considera que la oposición solo habla de sacar al presidente Maduro del poder, pero aún no presenta un plan, y 63% no cree que la oposición resolverá la crisis si llegase a gobernar. Solo 18% de los venezolanos apoya mucho o algo a la oposición. 73% rechaza las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela y 76% afirma que la oposición debería ayudar a Maduro a resolver nuestros problemas económicos. En resumen, la correlación de fuerzas política, social y simbólica sigue favoreciendo al chavismo. Pero ¿por qué en medio de una desmedida inflación que afecta a la mayoría de los venezolanos, el gobierno bolivariano mantiene significativos porcentajes de aceptación y respaldo? Podríamos comenzar afirmando que es debido a que la oposición sigue sin perfilarse como una alternativa. No cuenta con un liderazgo renovado, tampoco con planes y proyectos concretos vinculados con las nuevas expectativas de orden y eficiencia, ni conectada con el sentimiento nacional popular. La oposición ganó las parlamentarias del 2015 prometiendo soluciones, como acabar con las colas, pero solo ha dejado muerte, odio y frustraciones. Más allá de la gestión de gobierno, las fortalezas del chavismo tienen que ver con sus banderas de inclusión social y opción por los pobres. El chavismo tiene el respaldo de una sólida base social y política. Digamos que para muchos no es la opción ideal, pero es mejor que la oposición, cuya estrategia insurreccional le permitió al chavismo recomponer su histórico respaldo y rescatar las expectativas de sus seguidores y de los sectores independientes. Con una oposición sin respuestas y lejos de las preocupaciones de los venezolanos, el gobierno bolivariano es percibido como el único con poder, voluntad, disposición y capacidad de gestión para solucionar los problemas económicos del país, por lo que se convierte en el único referente para la mayoría. El chavismo cuenta además con una poderosa organización partidista y electoral, así como con diversos movimientos sociales presentes en todo el territorio nacional y en todos los sectores sociales. También ha impulsado eficientes redes de protección social, como los CLAP, para aliviar el impacto de la crisis, y posee un discurso hegemónico y coherente. Esta plataforma política y social le permite al chavismo, entre otras tareas, construir una identidad propia y una comunidad emocional, así como regular la disonancia cognitiva entre el discurso oficial y la gestión, aportando resignificaciones, subjetividad y expectativas positivas. Finalmente, la revolución tiene un liderazgo visible, indiscutible y fortalecido, representado por el presidente Maduro. Hoy toda la expectativa colectiva está colocada en la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente y en la gestión económica del presidente Maduro. Sin oposición y ante la proximidad de nuevas elecciones presidenciales,
la revolución puede quedar únicamente confrontada con su propia gestión. Su rival más peligroso ya no sería el candidato o los candidatos de la oposición, sino su propio desempeño económico y el descontento. Suponer que la victoria está asegurada es un grave riesgo y todavía peor, un imperdonable error estratégico. Para analizar esta situación he invitado a Jesús Faría, economista con posgrado en Relaciones Económicas Internacionales y Ciencias Políticas. Fue ministro de Comercio Exterior e Inversiones Internacionales. Actualmente es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Oscar. Pensaba que estaba vetado en este programa. No, para nada. Se aprobó la ley de precios acordados. Ya las organizaciones productoras resienten que con esos precios no se puede producir, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué opinas tú de esa ley? Porque no forma parte tampoco de una política antiinflacionaria que incluya una política monetaria, una política fiscal y fundamentalmente una política cambiaria. Sí. ¿Qué crees? Hay varios elementos. En primer lugar, las leyes deben ser coherentes en su lógica, en su estructura y además deben estar en capacidad de instrumentarse. Ahí se planteaba que eran precios acordados, que se establecían estructuras de costos, lo planteaban los productores, lo verificaba el Estado, se estableció un margen de ganancia. Eso tiene que cumplirse. Si eso no se cumple, no va a ser viable. Y periódicamente se revisaba. Eso es un paso positivo. El espíritu tiene que estar en capacidad de resolver. Pero es posible acordar unos precios si no hay de entrada una política antiinflacionaria, porque ese es el objetivo de la ley, fundamentalmente. Y dos reflexiones adicionalmente. Lo que tú planteas y el tema de la voluntad política y de la capacidad y la fortaleza institucional para instrumentarla. Una ley puede ser maravillosa y puede darle mejor intención, pero si tú no tienes la fortaleza, eso no va a prosperar. Y esto sí es importante. Esa ley no es una panacea, es un paso importante. Nosotros siempre hablábamos de la flexibilización de los controles, que no fuera algo rígido, claro, sino que se ajustara a las realidades. Pero adicionalmente, el tema inflacionario o especulativo, como lo queramos llamar, en el país se va a resolver solo en el marco de un programa económico, de una estrategia económica antiespeculativa o antiinflacionaria. ¿Tiene el gobierno una estrategia económica? En estos momentos no la hay. Yo pienso que hay el ánimo de construirla y nosotros, como actores políticos, como miembros de la constituyente, estamos en la obligación de hacer la mayor cantidad de propuestas para abrir el debate en función de la construcción. La gente percibe lentitud en la constituyente. Sí, yo también. Sobre todo para enfrentar los problemas fundamentales de inflación y desabastecimiento. Fíjate el tema especulativo, que es tan agobiante, es un flagelo. Y en estos momentos el principal problema que atraviesa la sociedad venezolana. Fue excelente y muy oportuno el planteamiento que hizo José Vicente Rangel en su último programa. En todo caso, yo diría que esta ley está bien encaminada, pero sola no va a cumplir con lo que tiene planteado. Hay un aspecto que es fundamental, el tema cambiario. Claro. Si tú no resuelves la enorme distorsión que representa Dollar Today en la economía venezolana, va a ser imposible. Y que además la estructura de costos que está planteando el gobierno está basada en un tipo de cambio irreal, que es el DICOM, y además que está suspendido, no se están asignando divisas. ¿Cómo definir, cómo establecer una estructura de costos? Yo pienso que es indispensable, con un régimen cambiario distorsionado? Yo pienso que es indispensable construir un programa económico donde se incluya la política fiscal, claro, los subsidios directos, el incremento de algunas tarifas fundamentales. ¿Estás de acuerdo con liberar el tipo de cambio? Y sí, que los sectores privados asuman su Sí, bueno, fíjate, lo fiscal
lo petrolero, incrementar la producción de petróleo, retomar el nivel de 3 millones que lo dejamos atrás y cumplir con las cuotas de la OPEP. Pero incentivos a la producción es fundamental. Sin oferta suficiente, la inflación es inderrotable. Sobre todo a la producción agrícola. Claro. Yo he venido planteando un plan, una estrategia de emergencia para atender al sector agrícola, con todos los componentes para garantizar que la producción aumente, sustituir esas importaciones. Es fundamental también el tema cambiario. Bueno, y el tema de la reestructuración, en el cual ya estamos número metidos. uno de una agenda de recuperación de la economía y de recuperación del crecimiento. Exacto, la reestructuración de la deuda y el tema cambiario. ¿Cómo se resuelve el tema cambiario? Eso pasa necesariamente por una modificación de la política cambiaria actual. Yo creo eso es una condición fundamental para promover la inversión privada nacional e internacional. Es esencial, ese es un elemento, ese es el precio macroeconómico que te permite a ti vincularte a los mercados internacionales. Es un precio macroeconómico muy importante, una economía altamente importadora. Ese es un precio macroeconómico que te permite fomentar la exportación, que es uno de los objetivos fundamentales para nosotros. Es un precio macroeconómico que te permite ordenar de una manera eficiente. La economía no puede estar manejada con esta distorsión. Entonces nosotros tenemos que dar un paso firme en función de progresivamente, yo no creo mucho en las políticas estas de shock, pero progresivamente ir estabilizando la variable cambiaria, y creo que debería haber una dualidad cambiaria, un mercado o un tipo de cambio controlado con los ingresos que recibe el Estado para atender medicina, medicamentos, alimentos, que lo maneje el Estado, sus propios ingresos en divisas. Exactamente. Y dejar al sector privado que también maneje sus propios presupuestos. Y garantizar la mayor transparencia posible. Claro. La mayor transparencia es clave. Exactamente. Y el precio podría estar... Los controles generan finalmente siempre distorsiones y corrupción. Sí. E ineficiencia. Sí, potencialmente están vinculadas a eso. Tú estuviste en el gabinete económico. Pero para finalizarte la idea, entonces, por una parte, el control para ese tipo de operaciones con divisas que pueda proveer el Estado a una tasa de cambio similar al DICOM y que se vaya ajustando de acuerdo a la inflación. Exacto. Porque cualquier rezago es muy negativo. Y un mercado libre que verdaderamente permite una flotación de la tasa de cambio donde participarían los privados. Hay muchos actores del sector privado que estarían dispuestos a traer sus divisas si se despenaliza ese es otro asunto importante. Sí, se despenaliza la operación cambiaria, la compra-venta de divisas, y con eso se podría aliviar de una manera sustancial. Y yo estoy absolutamente seguro de que el precio sería muy inferior a aquella locura, a aquella arbitrariedad que se nos quiere imponer como parte de la guerra económica, que es el dólar TUE. Sería un paso la guerra económica. Hay como muchos soldados del bando enemigo en Miraflores. Porque no tiene explicación que no haya definiciones a esta altura del periodo constitucional, del periodo presidencial, que no haya todavía claridad, definiciones en la política económica. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Sí, porque pareciera que no hay definiciones. Es el debate ideológico, la corrupción, los intereses. ¿Qué está pasando? Yo pienso que podría ser una interpretación equivocada de lo que estamos atravesando, una subestimación de los problemas que confronta la población, que realmente no se comprende. Porque el tema fundamental es el siguiente: si tú vienes atravesando una situación de esta naturaleza, un curso intensivo de economía. Si tú vienes atravesando una situación tan difícil como esta, la premisa fundamental y más elemental es lo siguiente: si con lo que has hecho no puedes contrarrestar un problema, en este caso con las políticas que has aplicado no puedes solventar la situación de crisis, tienes que cambiarla. Es decir, puede haber la mejor intención. Está demostrado que ha fracasado. Puede haber la mejor intención, claro, pero con lo que tenemos. No lo dudamos. No. Entonces, fíjate, a nosotros, históricamente y en la actualidad, no nos van a medir de acuerdo a la complejidad, a la gravedad que representa la agresión, el ataque que estamos sufriendo en el marco de la guerra económica. Eso la dimensión del desafío no va a ser el parámetro de la medición nuestra como fuerza revolucionaria al frente del país. Nos van a medir a partir de este sencillo hecho. ¿Qué hicimos nosotros
para superar esa situación, para controlar la situación económica del país y retomar el crecimiento de la economía, desplegar la fuerza productiva, diversificar la economía en condiciones de equilibrio y de estabilidad. Y es evidente que lo que estamos haciendo ahora no es suficiente. Yo espero que con estas palabras... Es insuficiente y es equivocado. Es insuficiente. Bueno, en la insuficiencia también está ese elemento. Tú tienes que sentir, tú caminas por la calle, tienes que sentir la presión, tú ves a la gente. Hay sufrimiento. Con estos precios es imposible comer. Para un trabajador que devenga 1 o 2 salarios mínimos, para una familia con 1 o 2 salarios mínimos. Sí, la inflación. Ya el gobierno no tiene la ayuda de la oposición, que cada vez que se agrava la economía, sale la oposición a salvar al gobierno, con sus torpezas, su ignorancia, sus desaciertos. El gobierno se está enfrentando a su propio desempeño, sobre todo pensando en las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir sin oposición, sin políticas económicas y una sociedad desesperada? ¿Qué puede ocurrir? Me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. El pueblo venezolano es paciente, espera el momento, toma decisiones, pero la inflación está golpeando muy duramente a los venezolanos, sobre todo a los más desfavorecidos, a los pobres, que son por quienes el gobierno revolucionario debería proteger y defender más, a quienes debería defender y proteger más. ¿Qué puede ocurrir? Jesús, ¿qué puede ocurrir si la inflación sigue golpeando de esa manera a los venezolanos? Mira, los últimos procesos electorales han demostrado que aquí el chavismo es una profunda raíz social, ideológica, tiene una enorme fortaleza. Interlaces con sus estudios, tú nos has visto que lo has reafirmado, revelado permanentemente. Y además la encuesta está la mejor encuesta, que es la votación, son los escrutinios públicos. Eso es extraordinario, eso es extraordinario. Ahora, eso es en este momento. La inflación viene galopando y ese impacto, ese efecto no lo podemos subestimar. Yo confío ciegamente en la capacidad de la revolución, de ponerse al día con cada una de las exigencias y en estos momentos afrontar con firmeza y con coherencia el tema de la especulación. Ahora, es un peligro. La especulación puede, y los impactos sobre todo sociales de la especulación puede generar un escenario social que tiende a escaparse. Indefiniciones, desaciertos. Sí, claro. Pero la especulación como fenómeno que nosotros no podamos controlar. Que efectivamente es lo que estamos observando en estos momentos. Yo confío en que lo vamos a lograr. La Asamblea Constituyente. Yo confío que lo vamos a lograr. ¿En qué podemos confiar en la Asamblea Constituyente? Bueno, la Asamblea, desde el punto de vista económico, ha hecho un aporte muy importante porque la pacificación del país ha contribuido a que nosotros podamos abordar con mayor tranquilidad el tema económico. Ahora está en nuestra mano que lo hagamos de manera hay un decreto constituyente sensata para convocar un diálogo con todos los sectores. No se ha iniciado. No se ha iniciado. De hecho, allá hay algunas cosas que están instaladas, como el Consejo Nacional de Economía Productiva. Que cada vez funcionan más, menos. Sí, eso según los ha perdido actores espacio, empresariales. Ha perdido protagonismo. Que se acercan. Eso lo tenemos que oxigenar nosotros. Y hay sectores que rechazan abiertamente la convocatoria. ¿Qué peligro tiene la revolución? No, el mayor peligro es la especulación. A nosotros. Pero el descontento. Sí, por eso cuando hablo de la especulación, hablo de los efectos que esto genera, el alto costo de la vida, se derriten los salarios, la escasez, el impacto que genera esto en la economía, se deteriora aún más el cuadro económico. Eso puede traer graves problemas. Te repito, yo confío ciegamente en la capacidad de la revolución, pero nosotros tenemos que sustentar con hechos esa confianza. ¿Qué puede hacer la constituyente para presionar por definiciones y ejecuciones? El debate es muy importante en la constituyente, y la constituyente es el pueblo. El presidente Maduro insistió en reuniones con él.
ha insistido permanentemente en la necesidad del debate. Sí, debatir ampliamente con todos los sectores de la sociedad venezolana para ir posicionando algunas soluciones y buscando los consensos que tienen un soporte popular, deben tener un soporte popular muy importante. Cuando hablo de constituyentes, no hablo de los 545 constituyentes, hablo de todo el pueblo, pero lo que te quería decir, tú planteabas qué escenario para las elecciones. Nosotros no podemos subestimar a la oposición. El hecho de que estén muy debilitados en estos momentos no significa que vayan a aparecer divididos, fracturados, fraccionados. Claro, pero me refiero a que el gran rival del gobierno en un proceso electoral futuro, más que la oposición, va a ser el descontento. Yo lo veo de esta manera. Tenemos dos frentes, lo cual es más peligroso que tener un solo frente. Tenemos el frente económico, producto de la guerra y producto de la falta de decisión y determinación a la hora de tomar medidas para desactivar esos focos de guerra económica, y por otra parte toda la contrarrevolución que encabezan los Estados Unidos. Claro. Y desde allí hay una enorme fortaleza comunicacional, política, incluso que direcciona a la actuación de la oposición. Nosotros vamos a salir airosos ante cualquier escenario, pero tenemos que hacerlo de la manera más solvente, de la manera menos traumática, y para eso tenemos que prepararnos. Y las medidas, las medidas que tenemos que tomar. Es inmediato, se acabó el tiempo. Urgente. Las medidas que tenemos que tomar desde el punto de vista económico son absolutamente impostergables y van a tener un efecto político muy favorable para el país. Contener, o por lo menos detener, el alza, la espiral inflacionaria, creo que en estos momentos es la principal tarea política, social y económica de la revolución, y tenemos que hacer esfuerzos en el ámbito de lo que llaman los instrumentos y los mecanismos no convencionales, la comunicación, el despliegue popular, la unión cívico-militar, la lucha contra la corrupción, que tenemos que celebrar, que se está intensificando. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por siempre este a tu orden, análisis situacional. Se nos acabó el tiempo y el gobierno todavía está a tiempo. Gracias, Jesús. Hasta luego. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional, o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.